Hombre, miren, estoy como si no parara de hablar nunca, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo están, familia? Bueno, ¿saben qué me ayuda? Que está bien oscuro atrás y no alcanzo a ver a la mitad de la congregación. Pero bueno, feliz Día de las Madres adelantado. Ahí fue un pequeño videíto para ustedes, una pequeña intro, porque así como lo vimos en alabanza, que Sarita lo mencionó, el servicio de hoy es para darle la gloria a Dios por la vida de ustedes, porque son formadoras, son valientes, son fuertes, como les decía el video. Y antes de empezar, vamos a orar, familia. Señor, gracias por este día, Padre, gracias porque podemos estar aquí un domingo más, Señor, porque me estás usando, úsame, soy instrumento tuyo, Señor. Aunque yo esté parada aquí, que seas tú hablando a través de mí, Papito Santo. Gracias por las mamás, gracias por el amor, por la valentía, por la fortaleza que les das día con día, Señor. Te pido, por favor, que esta palabra se guarde en nuestros corazones, en tu nombre santo. Amén y amén. Bueno, familia. Ahora sí, ya vamos de lleno. Yo me voy a agarrar toda la confianza para hablarles, para decir un chiste, y si no se ríen no pasa nada, no se tienen que reír. Pero vamos a ver unas características de lo que es ser una mamá. Estas son pocas porque tienen demasiadas, pero una mamá es valiente, es inteligente, es amorosa, es fuerte, es paciente, es regañona, es firme. Muchas cosas, más cosas buenas que malas, claramente. Pero una mamá es valiente, una mamá va por sus hijos, una mamá está ahí, da la cara, lo agarra de la mano, lo regaña, lo lleva, lo cría, le dice decir gracias, decir de nada, decirle con permiso. Y el día de hoy, familia, vamos a ver una mamá en la Biblia que tiene todas estas cualidades, pero cómo Dios se las multiplicó usando el Espíritu Santo. Vamos a Lucas 1, del 39 al 45. Dice, a los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó alegría la criatura que llevo en el vientre. Y dichosa tú que has creído, por lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Versículos anteriores, María se le había aparecido el ángel Gabriel y le había dicho, María, tú has hallado gracia entre todas las mujeres y vas a tener un hijo, va a ser un embarazo virginal, va a ser el salvador del mundo, la historia que ya no sabemos. Pero familia, el día de hoy yo no me quiero enfocar en María, me quiero enfocar en Elizabeth. Vamos a darle un poco más de contexto actual a este pasaje. Porque yo me ponía a pensar que cuando leemos esto decimos, ay, gloria a Dios, amén. Juan el Bautista empezó a saltar en el vientre, desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo, estaba cumpliendo su propósito y lo enfocamos mucho en Juan y le damos poco crédito a Elizabeth. Entonces me ponía a pensar, si mi prima llega, mi prima menor, porque vamos a entender que Elizabeth ya estaba, no voy a decir que era la mamá más vieja, pero ya estaba en avanzada edad. Y María no, María apenas iba a casar. Elizabeth ya tenía años de casada y apenas estaba embarazada gracias a un milagro. Entonces, si a mí mi prima, que le llevó, no sé, 5, 10, 8, 3 años, viene y me dice, Isabela, ¿qué crees? Se me apareció un ángel. Desde que me dice eso, yo, estás tirando para el monte, amiga. De verdad, yo no te creo absolutamente nada, pero bueno, como es mi prima, la quiero un chorro, entonces que me siga contando. Y me dice, no, espérate, se me apareció un ángel y me dijo, has hallado gracia entre todas las mujeres. Y yo le diría, ok, ¿qué más? Y me diga, sí, y estoy embarazada. Y yo le diría, pero no estás casada. O sea, esto ya va a armar un drama familiar, no haría, porque tú no estás casada, porque se supone que eres virgen, porque se supone que José te está esperando, qué está pasando, de quién es, cómo va a pasar, por qué se te apareció un ángel. Y me digan, no, es que fue concebido por el Espíritu Santo, fue un embarazo virginal. Yo ya le diría, de verdad, ¿qué comiste? ¿Qué ingeriste a tu cuerpo que te está haciendo alucinar todas estas cosas?
y que después te diga, y ese bebé va a ser el salvador del mundo. Ese bebé, el primo de tu hijo, va a salvar a todo el mundo. Yo la verdad, con mucho respeto le diría a mi prima, ¿sabes qué? Vete a volar, te mando a volar, vete a tu casa, duérmete, que se te pase el efecto de lo que sea, porque no te estoy creyendo nada. Pero el hecho de que Elizabeth, desde que escuchó el saludo de María, supo lo que estaba pasando, significa que el Espíritu Santo convenció a Elizabeth de lo que había pasado. Le damos mucho crédito a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista fue igual que tú y como yo, 100% humano. Tenía menos 6 meses porque estaba en el vientre de su madre. Apenas a los 6 meses eres del tamaño de una regla y apenas puedes abrir y cerrar tus manos, abrir y cerrar tus ojos. Apenas puedes saborear un poco lo que está pasando por el cordón umbilical. Pero sobre todo, ya reconoces la voz de tu madre. Entonces le damos mucho crédito a Juan el Bautista. Decimos, sí, gloria a Dios, Juan el Bautista ya estaba lleno del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo. Me puse a investigar y la conexión que tiene una madre con su hijo es desde la concepción. Desde el momento de que el bebé fue concebido, hay una conexión muy diferente de un padre con un hijo. No estoy diciendo que es mejor, no estoy diciendo que es peor. Amamos a los papás, amamos a las mamás. Pero es increíble esa conexión que hay. Y a los 6 meses empiezas a desarrollar sentidos y ubicas la voz de tu mamá. Por eso muchas veces cuando las mamás están embarazadas y le hablan al bebé, patea, se mueve, se estira, porque reconoce esa voz. Y no solo la voz, sino también el bienestar emocional. No soy doctor, pero es por una liberación de hormonas que llega al bebé. Por eso cuando la mamá está muy triste o cuando se asusta o cuando pasa por un evento traumático, puede perder al bebé. Y por eso dicen que el bienestar emocional de la mamá influye en el futuro del bebé. Y el Espíritu Santo influyó completamente en todo el cuerpo de Elizabeth, incluyendo a Juan el Bautista. Elizabeth entendió lo que estaba pasando y no por mérito de ella, ni por mérito de Juan, ni por mérito de María, sino por el Espíritu Santo que estaba sobre ella. Elizabeth era esposa de Zacarías, que era sacerdote. Ella conocía la ley, sabía de pie a pa la ley. Sabía que habían estado en un tiempo de silencio y me pueden decir, Elizabeth creyó porque a ella también, a su esposo se le apareció un ángel y le dijo, tu oración fue contestada, vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, no va a beber licor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo pensamos un poco más, el ángel se le aparece a Zacarías en el templo cuando le estaba dando adoración a Dios. No es muy fuera de lo común que digamos. A María se le aparece fuera del templo. Y es más, se le aparece a una mujer, no a un hombre. Recordemos que en ese tiempo la mujer no tenía ninguna autoridad, ninguna credibilidad. Entonces se le aparece a Zacarías y le dice, vas a tener un hijo. Y es una oración que ellos tenían. María ni siquiera estaba casada y ni siquiera estaba pensando en ya tener un hijo. Su siguiente paso era casarse, no tener un hijo. Pero el hecho de que Elizabeth creyó en lo que le estaba diciendo María es porque estaba llena del Espíritu Santo. Y eso llevó a muchas cosas más. Llevó a cumplir que desde el vientre de su madre, Juan el Bautista estuviera lleno. Mucho éxito de los hijos son de los papás. Mucho tiene que ver. Y si Elizabeth no estaba preparada espiritualmente desde antes de que naciera Juan el Bautista, no hubiera ido al plan, al pie de la letra. Vamos a Lucas 1 del 59 al 61. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían poner el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron.
Vamos a hacer una pausa primero en el pasaje. Me acordé mucho cuando estaba leyendo esto. Mi mamá no quería que yo me llamara como ella. Yo me llamo Cecilia Isabela. Nunca uso el Cecilia. Mi mamá tenía toda la razón, como siempre. Pero, no te creas, pa. Pero, mi mamá decía, ¿para qué le vas a poner Cecilia Isabela? O sea, no, la verdad no sé para qué. Mi papá es el único que tiene esa respuesta. Pero mi papá le decía, Cecilia, ¿cómo no se va a llamar como tú la niña? Entonces, mi papá fue solo al registro. Yo me iba a llamar yo me iba a llamar Isa Fernanda. O sea, nada que ver con Isabela ni con Cecilia. Yo me iba a llamar Isa Fernanda. Entonces mi papá fue solo al registro y tal hombre fue e hizo lo que quiso. Y me puso Cecilia Isabela. Pero hasta el día de hoy, mi mamá me dice, Isabela, yo no sé por qué te llamas como yo. Sigue firme en que no quería que me llamara como ella. Y así en muchas cosas las mamás son más firmes. A mi papá ya se le hubiera pasado, ya pasaron casi 19 años desde que me registraron y yo estoy segura que mi papá ya ni mencionaría el tema. Pero así ha sido siempre. Mi papá me castigaba y en el enojo me decía, vas a estar 2 semanas sin ver la tele, y a los 3 días ya podía ver la tele. Y mi mamá, no, como que hicieron team back, mi papá y mi mamá, y dijeron, no, tú los regañas feo y yo los castigo. Y fue lo peor porque mi mamá sí te castigaba a las 5 de la tarde de un jueves y te decía 1 semana sin ver la tele, hasta las 5 de la tarde del jueves de la siguiente semana ibas a ver la tele. Así de firmes son. Y estoy segura que así de firmes son todas las mamás y eso me asusta. Pero bueno, así de firme fue Elizabeth. A Elizabeth le habían dicho que su hijo se iba a llamar Juan, no Zacarías. Juan el Bautista era el que iba a anunciar a Jesús, no Zacarías Jr., Zacaraíto, no sé cómo le dirían. Entonces, desde el momento que le están diciendo, ¿cómo le vas a poner eso? ¿Cómo le vas a poner Juan? Nadie se llama así. Ella se mantuvo firme y dijo, no, se va a llamar Juan. Y vamos a ponernos un poco en contexto. En ese tiempo la mujer no podía alzar mucho la voz ni hacer mucha polémica. Porque luego dicen, es que son bien así, son bien así, y se empiezan a quejar y a quejar y a quejar. Pero en ese tiempo, menos, mínimo acá solo es una queja, ya era mucho peor si alzaban la voz. Pero ella alzó la voz porque se mantuvo firme en la promesa de Dios para su hijo. Y solo pudo haber hecho eso porque ya había estado llena del Espíritu Santo. No fue para ponerle gorro a Zacarías, no fue para hacer enojar a la suegra, no fue para hacer absolutamente nada de mala intención, fue para mantenerse firme en la promesa de Dios para su hijo. El hecho de que Elizabeth ya estaba llena del Espíritu Santo logró que ella se mantuviera firme. Y estoy segura que ese pasaje solo nos lo muestra porque la Biblia no habla de la juventud, de la niñez de Juan el Bautista. De ahí se salta que vivió en el desierto ya grande. Pero estoy segura que ese pasaje nos muestra que esa firmeza que mantuvo para el nombre, la mantuvo en toda su vida. El hecho de que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo y por ende Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre, le permitió a Elizabeth criar, guiar, llevar a Juan de la mano en el camino de Dios y de lo que Dios le había prometido. Dice la Biblia que Juan no debería de haber tomado ni licor y se tenía que mantener lleno del Espíritu Santo constantemente. Familia, es muy difícil mantenerse lleno del Espíritu Santo, siempre, que nunca se aparte. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo podemos entristecer y se puede apartar. En el Antiguo Testamento está Sansón, que fue lleno del Espíritu Santo, tenía mucho poder gracias al Espíritu Santo, pero lo entristeció tanto que se alejó de él. Y por misericordia, por gracia, regresó una vez más y lo abandonó para siempre. Pero este no fue el caso de Juan el Bautista, porque tuvo una mamá llena del Espíritu Santo que lo ayudó y un papá lleno del Espíritu Santo. No bebió licor y nos consta, porque Jesús dice en la Biblia que Jesús les dice, ustedes me odian a mí, que bebo licor, pero Juan el Bautista, que vino antes de mí, nunca bebió licor y también lo odiaban.
Juan nunca tomó una gota de licor. Iba a ser un chiste, pero no lo voy a hacer. Respeto el púlpito. Y el hecho de que nunca haya hecho eso y que nunca se haya descarrilado fue gracias a sus papás. No fue porque Juan desde niño fue bien maduro y dijo, no, esto es lo que yo tengo que hacer y este es mi camino y nunca me voy a salir de aquí. A mí me consta como hija que es muy, muy, muy fácil descarrilarte. Es muy fácil ver otra salida y decir, ¿sabes qué? Me voy por acá. Que te digan, es un shortcut, es un camino corto y me voy por acá. Pero cuando eso pasa, mis papás me decían, Nanais, Isabela, te regresas. Y eso lo hizo Elizabeth. Eso es lo que logró hacer Elizabeth. Elizabeth sabía que tenía que mantenerse llena del Espíritu Santo para completar su chamba. Y lo supo desde que fue concebido Juan. Es más, lo supo desde que llegó Zacarías y aunque Zacarías estaba mudo, de alguna otra manera le dijo lo que había pasado y desde ese momento entendió que tenía que estar preparada. No cuando naciera Juan el Bautista, no cuando caminara, no cuando dijera sus primeras palabras, no cuando naciera Jesús, sino desde que fue concebido. Elizabeth entendió lo que ella tenía que hacer. Las características que les dije al principio, que es valiente, que es fuerte, inteligente, amorosa, esas cualidades las tienen las mamás por naturaleza, es su naturaleza, es nuestra naturaleza en un futuro. Pero el hecho de que el Espíritu Santo te llene, las multiplica y las hace sobrenaturales. Yo la verdad valoro y admiro mucho la chamba de una mamá porque es muy difícil. O sea, yo no soy mamá, pero de solo ver a mi mamá digo, no manches, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Pero el Espíritu Santo te respalda y multiplica esas características en ti para poder lograr la chamba. En el momento en el que una mamá tiene a su hijo, sabe que ese hijo va a ser su propósito, va a ser su vida y lo va a encaminar. Todas las tendencias que hay ahorita de que sí soy mamá, pero yo voy primero y primero soy yo y luego yo y luego yo. Es lo opuesto a lo que vemos en el ejemplo de Elizabeth. Elizabeth pudo haber dicho, ya soy vieja, ya soy de avanzada edad, ya estoy cansada. Que él lo haga. Pero no importó la edad, no importó el cansancio, no importó cuándo, dónde, cómo, porque ella estaba llena del Espíritu Santo. La conexión que tiene una mamá con su hijo cuando está en el vientre es el cordón umbilical. Científicamente, o sea, biológicamente es el cordón umbilical, que pasa el oxígeno, los nutrientes al bebé. Por eso las mamás no pueden tomar ciertas cosas, comer otras. Pero el momento en el que naces, ese cordón umbilical se corta y eres libre. Pero hay un cordón umbilical espiritual que si lo permites y permites al Espíritu Santo que haga su trabajo, nunca se corta, no importa la edad. No importa si estás casado, si tienes nietos, si tienes 8, 5, 18, 25, 30 años. Ese cordón umbilical, si tú permites que el Espíritu Santo trabaje en eso, lo hará y estará. Elizabeth sabía lo importante que era mantener esa llama en Juan el Bautista. El hecho de que Juan el Bautista no entristeciera al Espíritu Santo de tal manera que se apartara de él para siempre como lo hizo con Sansón, fue también éxito de su mamá. Fue también éxito de Zacarías. Juan el Bautista pudo haber bebido, se pudo haber ido de la casa, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esto es mucho trabajo, que Jesús anuncie solo. Pero Elizabeth lo mantuvo en su carril.
Y yo valoro mucho ese trabajo de los papás y de las mamás, mantenernos en nuestro carril. Cuando mi papá me estaba enseñando a manejar, tenía un pequeño detalle que era que invadía carril. Un pequeño detalle. Y mi papá me dice, Isabela, ¿por qué estás invadiendo carril? Y más porque pues yo tengo que ir hasta la Nahua, que es carretera. Entonces no puedes invadir carril en carretera. Entonces mi papá se enojaba y me decía, Isabela, no puedes invadir carril. Y yo, papá, pero uy, no pasa nada, que el otro se mueva un poquito. Que me dé espacio para todos. Y me regañaba y me gritaba y me decía, bueno, no tan feo, es muy lindo mi papá. Pero me gritaba y me decía, Isabela, no puedes invadir carril. Entiéndelo, no puedes. Eso hace una mamá, eso hace un papá, te mantiene en tu carril. No puedes ir invadiendo otros carriles, no puedes ir invadiendo otros propósitos. Tú tienes tu propósito y tú te quedas en tu propósito. Y eso hizo Elizabeth. Eso hizo Elizabeth, y no porque ella era muy audaz y era muy acá y era muy esto, sino porque estaba llena del Espíritu Santo. Y dice Proverbios que una mujer sabia es la que está con Dios. Y ella era una mujer sabia porque estaba llena del Espíritu Santo. Familia, qué importante es tener esa labor como mamá. Qué importante. De verdad son asombrosas, son graciosas, son inteligentes. Pero lo que más se admira es la perseverancia que tienen en el Señor. Y cómo necesitamos como hijos ver esa perseverancia en el Señor. Ver esa llenura del Espíritu Santo en ustedes. Lo necesitamos. No solo ustedes lo necesitan, sino tienen hijos que los voltean a ver y dicen, wow, mi mamá es una mujer del Señor. Es una mujer que se mantiene llena del Espíritu Santo. Desde el momento en que María le dice, tuve un embarazo virginal y mi hijo va a ser el Salvador del mundo, Elizabeth fue llena, entendió, tuvo una fe ciega y dijo, sí, te creo. Así cuando vengan y te digan, tu hijo va a hacer grandes cosas, tu hijo está destinado a hacer, bueno, no es destinado, Dios lo ha creado para hacer esto, tiene un propósito para esto, créele al Señor. No hay por qué dudar de las palabras de Dios. No hay por qué dudar de los milagros que puede hacer Dios y de los propósitos extraordinarios que puede hacer Dios en tu familia. Y como madre debes de ser la primera en creerlo, la primera en entenderlo y la primera en anhelar ese fuego en tu familia. El hombre es la cabeza, el hombre es el que guía, pero la mujer es la que está ahí, constante, apoyando, guiando, dando ese fuego también. El hecho de que el fuego no se apagó en Juan el Bautista fue porque Elizabeth no dejó que se apagara. Le empezó a echar más leña y más leña y más leña. Oración tras oración tras oración, tras prepararse con la palabra. No solo porque era el propósito de Juan el Bautista, el anunciar a Jesús significa que solo Juan el Bautista se tenía que preparar en la palabra, sino también la mamá. Hijos, aquí viene lo difícil. Si tienen la bendición de tener una mamá en el Señor, en el camino de Dios, llena del Espíritu Santo, no la rechacen. No la hagan a un lado. No les dé pena cuando van por ellos a la escuela y les dan un besito. Si tienen la bendición de tener una mamá llena del Espíritu Santo, que está constantemente en oración por ustedes, en checando su bienestar, que tienen ese cordón umbilical espiritual, no lo corten. No lo tienen por qué cortar. Los que no tienen una mamá llena del Espíritu Santo, por cualquier razón, si el Señor ya la llamó, o por cualquier otra razón, aquí hay mamás espirituales. Aquí hay mamás que pueden ser esa cobertura llena de amor, de valentía, de fuerza por el Espíritu Santo para ustedes.
Aquí hay mamás que te pueden dar ese abrazo cuando lo necesitas, que te pueden dar esa instrucción cuando lo necesitas. El cordón umbilical espiritual es el que te da los nutrientes de la instrucción, de la obediencia, de la guianza en Dios. Y aquí hay mamás que te pueden dar eso. No lo desaprovechen. Para las que no son mamás, sean esa mamá espiritual para alguien más. Busquen llenarse constantemente del Espíritu Santo para que el primer chico o chica que llegue y diga, necesito una mamá espiritual, tú estés preparada para eso. Para que en tu casa siempre esté vivo el fuego del Espíritu Santo, para que en ti siempre esté vivo el fuego del Espíritu Santo y estés lista para quien lo necesite. Ahora, adultos, los que ya están casados, los que ya tienen hijos, no les estoy diciendo que tengan una relación con su mamá que pueda llegar a ser como la suegra incómoda. Pero sí les pido que busquen ese consejo de su mamá, llena del Espíritu Santo. Que no desechen ese consejo. Dice Proverbios, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, escucha la instrucción de tu madre. Es bíblico. Ese cordón umbilical espiritual, no importa cuántos años tengas, sigue estando. Y sigue viendo por ti día tras noche, orando por ti. No lo desaprovechen, no importa la edad que tengan. Y mamás, no importa la edad que tengan sus hijos. Nunca es tarde para empezar a ser una mamá llena del Espíritu Santo. Elizabeth ya estaba avanzadísima en edad y apenas estaba teniendo su hijo, pero estaba lista para estar llena del Espíritu Santo. Estaba dispuesta para estar llena del Espíritu Santo, para ser un instrumento de Él para la vida de su hijo. Sean ese instrumento. Si ayer no lo fueron, séanlo hoy. No carguen con lo que ya no fueron, carguen con lo que pueden ser hoy, que es ser llena del Espíritu Santo. No importa si su hijo tiene 3, 4, 18, 30 años. Nunca es tarde para Dios. Nunca es tarde para que el Espíritu Santo obre en ti y pueda obrar en tu hijo a través de ti. Nunca es tarde. De verdad son superhéroes ustedes. No hay otra forma de describirlo. Son simplemente fantásticas por naturaleza. Pero ¿qué más? ¿Cuánto más serían si estuvieran llenas del Espíritu Santo? Y esto también va para los papás. Ser un papá lleno del Espíritu Santo y que tu esposa también esté llena del Espíritu Santo y ser un matrimonio lleno del Espíritu Santo para su familia, para sus hijos. Dios hace mucho más de lo que podemos ver, de lo que podemos imaginar. Elizabeth entendió su chamba, entendió lo que tenía que hacer. Tenía un trabajo y sí lo hizo bien. Lo hizo excelente y no por ella, sino por el Espíritu Santo, porque estuvo dispuesta a que el Espíritu Santo la llenara, la usara, trabajar en ella para poder agarrar a Juan de la mano y guiarlo en su propósito. Y llegó el tiempo en el que Juan ya cumplió 18 tantos años, 20, 25, no sé cuántos, y se fue de la casa, y se fue al desierto y se preparó. Pero ahí no acabó la chamba de Elizabeth. Siguió en oración. Familia, les invito a que se pongan de pie y si puede pasar la banda, por favor. No desaprovechen ese cordón umbilical espiritual. No desaprovechen lo que una mamá espiritual puede hacer en tu vida. No desaprovechen lo que hoy, mamás, ustedes pueden hacer en la vida de sus hijos.
El Espíritu Santo llena, el Espíritu Santo da gozo, multiplica todas las características que ya tienen, las multiplica. Anhélenlo, estén dispuestas a tener ese cambio, estén dispuestas a tener esa llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Papito Santo. Gracias por las mamás, Señor. Gracias por la labor tan grande que les das, Señor. Por las características tan llenas que les das, Señor. Te pido, por favor, Espíritu Santo, que haya una llenura especial sobre ellas, para que sean mamás espirituales, Señor. Espíritu Santo, que haya un derramamiento sobre ellas, para que haya una madre espiritual lista para guiar a su hijo, Señor. Que no desaprovechemos como hijos lo que ellas hacen por nosotros. Que se preparan, que oran, que están a tus pies, Señor. Qué bendición es tener una mamá que esté a tus pies, Señor. Qué bendición es tener una mamá, un papá que esté lleno del Espíritu Santo, que esté dispuesto a ser utilizado por el Espíritu Santo. Una mamá es fuerte, es valiente, Señor, es amorosa, es eficaz. Pero tú, Señor, multiplica esas características en ellas. Multiplica esas características en ellas, Señor. Gracias, Papito Santo, por este tiempo. Gracias por ellas. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por esta palabra tan llena de ti, Espíritu Santo. Y que en todo en esto, que en toda esta llenura, Espíritu Santo, y que todo en ese trabajo para ser llenos de ti y poder ser guiados por una madre espiritual, que tú seas glorificado, Señor. Que tú en todo momento seas honrado y glorificado y alabado. Y podamos juntos con nuestras mamás, juntos con nuestros papás, juntos en familia, mantener ese fuego vivo, que siga ardiendo ese fuego en nosotros, Señor. Qué labor tan grande esa mamá. Gracias, Señor, por cómo las creaste. Gracias, Señor, por esa conexión que podemos tener con ellas. Gracias, Papito Santo. Te entregamos este tiempo en tus manos. Te entregamos nuestras vidas en tus manos. Que seas lleno, Señor. Que sean llenas, Señor. Te lo pido, por favor, en tu nombre santo, Padre. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Papito Santo. Te amamos tanto y te damos toda la gloria y honra a ti, Señor. Por siempre y siempre. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Familia, mamás, sean madres espirituales. Lo necesitamos como no se imagina. Podemos no decirlo, podemos no gritarlo a los cuatro vientos, pero cuánto lo necesitamos. Más de lo que imaginan. Muchas gracias, familia. Exaltada